Hola, el día de hoy hablaremos sobre el correcto uso de la tarjeta de control y administración de tratamientos para pacientes con tuberculosis. Tenemos que saber que utilizar esta tarjeta nos va a garantizar la administración y observación de tratamiento de estos pacientes en los diferentes servicios de salud. Esta tarjeta consta de dos caras, una cara anterior y una cara posterior, que deben ser llenadas de forma completa, correcta, con letra legible. Pueden ser de color blanco o color amarillo. Generalmente estas de color blanco son para casos nuevos y las de color amarillo son para casos que ya han sido tratados antes. Tenemos a continuación la cara anterior, donde vemos que empieza por la institución, que se debe marcar con una X para diferenciar la institución que está administrando el tratamiento. Entre estas tenemos Ministerio de Salud Pública, IES, ISPOL, ISFA, Cruz Roja, Solca, entre otros. Luego tenemos la provincia, área, establecimiento de salud y la fecha de inicio de tratamiento, que también debe ser llenado en sus correspondientes casilleros. Y hablando de la fecha del tratamiento, pues esta debe ser con el día, el mes y el año en el que el paciente inicie el tratamiento. Luego tenemos la identificación del paciente, apellidos paternos, apellidos maternos y los nombres completos. Cada uno debe ser llenado en su correspondiente casillero con letra legible y de forma correcta. Tenemos luego la edad del paciente en años cumplidos, el sexo, si es masculino o femenino, el número de historia clínica y el número de casos. Generalmente cuando un paciente es diagnosticado con tuberculosis se le asigna un número de casos y ese es el que va en este casillero. También es necesario la dirección domiciliaria correcta y el número de teléfono del mismo paciente o de un familiar o un amigo cercano para su ubicación en caso de ser necesario. Es necesaria también la ocupación, anotar cuál es la ocupación o profesión a la que se dedica el paciente, la dirección del trabajo, debe ser correcta y completa el lugar de donde trabaja el paciente y documento de identidad, anotar el documento con número, anotar el documento de identidad con números claros y legibles. Luego tenemos el tipo de paciente. Generalmente en este casillero hay nuevos, recaídas, abandono recuperado u otros casos como por ejemplo los casos crónicos. Como esto es una cartilla blanca, es decir, de casos nuevos, por eso se encuentra aquí casos nuevos. Luego tenemos la clasificación de la tuberculosis. Perdón, hablando un poco de los casos nuevos pues son pacientes que no han recibido nunca tratamiento antituberculoso. Los recaídas son los que egresaron con un cuadro que fue curado, un tratamiento terminado y obviamente tienen una baciloscopía positiva o un cultivo positivo. Clasificación de la tuberculosis, tenemos la tuberculosis pulmonar, se debe marcar en este casillero, depende de cada caso. Por ejemplo, tenemos una tuberculosis pulmonar con BK positivo, que se considera un caso de tuberculosis pulmonar cuando los resultados de uno o más baciloscopías son positivos. Tenemos una tuberculosis pulmonar con BK negativo y un cultivo positivo. Este es el caso de tuberculosis que pues sigue siendo el flujograma de diagnóstico que presenta al menos 4 baciloscopias negativas y un cultivo positivo. Luego tenemos la tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa y un cultivo negativo. En este caso se deben presentar 4 criterios, es decir, al menos 4 baciloscopías negativas y un sí, 4 baciloscopías negativas y un cultivo negativo, anormalidades radiográficas consistentes con tuberculosis pulmonar activa, ninguna respuesta a un tratamiento antibiótico y la decisión y responsabilidad del médico de dar un tratamiento antituberculoso completo previa a una evaluación conjunta del caso con algún médico consultor o el responsable del paciente. También tenemos el caso de tuberculosis extrapulmonar, que son los pacientes que presentan tuberculosis en otros órganos que no son los pulmones y que ingresan al tratamiento. Luego tenemos la tuberculosis meningia o meningitis tuberculosa, que son pacientes que presentan tuberculosis en las meninges y
Es una forma de tuberculosis extrapulmonar y desde el punto de vista epidemiológico merecen especial atención, sobre todo en los niños menores de 5 años, ya que esto nos va a servir a nosotros para poder evaluar de forma indirecta la cobertura y la eficacia que tiene la vacuna BCG. Luego tenemos de este mismo lado el estudio de VIH, si recibió una consejería pre-prueba, es decir, antes de realizarse la prueba, y se debe anotar la fecha. Luego el resultado de la prueba se debe anotar en el casillero correspondiente si el resultado fue reactivo o no fue reactivo. Con respecto a BCG, se debe marcar con una X en el espacio correspondiente si el paciente recibió o no ha recibido la vacuna contra la tuberculosis. El peso, es importante anotar el peso en kilogramos para el inicio del tratamiento. Luego tenemos exámenes diagnósticos de tuberculosis, los exámenes diagnósticos como la baciloscopía, el cultivo y los rayos X. Luego, hablando ya del esquema del tratamiento, si el paciente es un caso nuevo y amerita un esquema de tratamiento 1, se debe utilizar la tarjeta blanca, y si el paciente es un caso ya tratado y que amerita un esquema de tratamiento en este caso sería 2, se debe utilizar la tarjeta amarilla. En este casillero se debe marcar con una X si el paciente no recibe medicamentos de combinación a dosis fijas, y acá se debe marcar con una X pues si el paciente recibe medicamentos de combinación a dosis fijas. Luego tenemos el control de la administración del medicamento, en el cual vamos a encontrar el mes y el año. Se debe anotar en la columna correspondiente con una letra clara el mes y el año en el que está siendo administrada la medicación. Los controles también sirven para anotar los datos de los controles realizados por el paciente, que consta de 4 casilleros, como podemos ver a continuación, y en el cual vemos baciloscopía y cultivo. Se debe anotar el resultado si la baciloscopía es positiva o es negativa, y se debe anotar, dependiendo de esto, de 1 a 4 cruces. También es importante mencionar nuevamente que se debe hacer un seguimiento del peso en kilogramos del paciente. Ahora a continuación hablaremos de la cara posterior. Hola, yo les voy a hablar sobre la cartilla del control y administración del tratamiento de tuberculosis, sobre todo la cara posterior, en la que se va a centrar más en las reacciones adversas de los tratamientos. Ya, primero tenemos que las reacciones adversas de los tratamientos. Aquí tenemos la cartilla de que debemos de marcar con una X que sea legible si presenta o no presenta los síntomas, y en el comentario qué tipo de síntoma presenta como reacción adversa, ¿verdad? De ahí tenemos la suspensión del tratamiento, si fue total o parcial, igual marcar con una X, por motivos de alguna reacción adversa al tratamiento, y el comentario de por qué se lo está suspendiendo. Si se cambió el tratamiento, tenemos la condición de egreso del paciente. Es importante colocar la fecha de egreso del paciente con números legibles, claros, y que sea la fecha correspondiente, ¿no? De ahí tenemos la condición, en la parte de condición del paciente tenemos también el curado, que aquí se le coloca una X en caso de que el paciente presente menos de 2 baciloscopías negativas al terminar el tratamiento, o si anteriormente haya presentado una baciloscopía negativa. Se coloca una X en tratamiento terminado si el paciente ha terminado el tratamiento, pero no dispone de un resultado de baciloscopía cuando terminó este tratamiento. Fracaso del tratamiento, en caso de que el paciente vuelva a presentar síntomas vuelva a presentar una baciloscopía positiva posterior a 5 meses o más de haber recibido el tratamiento. Transferencia sin confirmar,
se lo coloca una X en caso de que el paciente haya sido transferido a otro establecimiento de salud y que se desconozcan los resultados del tratamiento de este lugar donde se le aplicó, ¿no? Abandono del tratamiento en caso de que el paciente haya interrumpido el tratamiento durante 1 o 2 meses o más, ¿no? Se marca en fallecido en caso de que el paciente haya fallecido en el transcurso de que él está recibiendo este tratamiento para la tuberculosis. Ya tenemos en la sección de estudio y control de contactos, donde debemos tener en cuenta el contacto, o sea, las personas que han estado expuestas, ¿no?, a una persona que ha presentado la tuberculosis recientemente y pueda llegar a presentar esta enfermedad. Por más de que haya tenido contacto por 10 minutos, ya es una persona que puede llegar a contraer esta enfermedad. Ok, debemos de, al momento de entrevistar en esta área de contactos, debemos de preguntar al paciente o a la persona que estamos realizándole la entrevista o la anamnesis, si él ha tenido contacto intradomiciliario o extradomiciliario. Intradomiciliario quiere decir que convive con una persona que presenta tuberculosis. Entonces va a tener mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y extradomiciliarios, en caso de que tenga una pareja o familiares que lo visiten frecuentemente, que sean consumidores o PPRs, ¿no?, o privados de la libertad. Ok, aquí tenemos que colocar el número de la orden. El número de la orden va de acorde los casos que se ha presentado, ¿no? No es que le voy a poner 1 o 2, eso va progresivamente, porque se debe de llevar un censo de los casos. Debemos de colocar el nombre y apellido con letra clara, legible. Los nombres y apellidos deben de ser completo del contacto. Colocamos la fecha, colocamos la edad, colocamos el sexo, si es masculino o femenino. En SR significa si presenta síntomas respiratorios, si el contacto presenta, se lo coloca así o no. ¿Okay? El contacto, si ha sido examinado se refiere que si se le ha brindado información o educación sobre la salud, si le hemos recomendado, si presenta tos o flema por más de 15 días, que debe de acudir a un centro de salud el paciente, ¿no? Entonces, sí o no, si se lo ha examinado y se le ha dado información al paciente. Debemos también en el examen físico de ver si el paciente tiene la cicatriz de la vacuna de la BCG. Si la presenta, se le coloca una X en el sí. Es importante también tener en cuenta el resultado de la baciloscopía, la primera o la segunda que se le realizó. Los resultados de la baciloscopía, en caso de que sean positivos, se debe marcar el número en cruces. Si ha tenido una baciloscopía, se le pone una cruz. Si ha tenido dos cruces, y así progresivamente. O también se puede colocar el número de los bacilos si han sido menores de 10, los bacilos que se encontraron, con tinta roja. En caso de que la baciloscopía sea negativa, esto que le digo, que se coloca en cruces o en números los bacilos que se encontraron, debe de ser con color o tinta azul o negra, el negativo. ¿Ok? Y es importante que se realicen baciloscopias al contacto con síntomas respiratorios. Ok, ahora en el último parámetro, la última casilla, vamos a tener la terapia preventiva con isoniazida. Esto se le marca con una X si al contacto le estamos administrando la terapia preventiva con isoniazida. Ya, ahora tenemos el control en la parte inferior tenemos el control y la administración de terapia preventiva con isoniazida en contactos menores de 5 años. Aquí igual vamos a colocar el número de orden, como les había dicho, es un número progresivo según el número de caso que sea el paciente. Vamos a colocar el peso en kilogramos del contacto con terapia preventiva a la isoniazida, la dosis que se le está dando, que se calcula con 5 miligramos kilogramos día,
dependiendo del peso del paciente se le dará la dosis adecuada. Aquí debemos de colocar los meses y las semanas, marcar con una X en el casillero la semana en la que se le entrega la isoniazida. También se debe colocar la fecha, es muy importante la fecha que anotó, se debe de anotar la fecha en la cual culmina la terapia preventiva con isoniazida, el resultado de la terapia preventiva con isoniazida. Aquí se debe anotar, esa casilla está en blanco para anotar si el paciente, la condición del egreso del paciente, si terminó la terapia preventiva, cuando concluye la terapia preventiva, si ha sido satisfactoria o no, si abandonó, si lo interrumpió, o en caso de que el paciente haya fallecido durante este periodo que él estuvo recibiendo la terapia preventiva con isoniazida, o sea, como el motivo. O si el tratamiento ha fracasado y el paciente presenta o llega a desarrollar la tuberculosis. Ya, en la parte derecha, aquí podemos observar el seguimiento del paciente en tratamiento. Y vemos entre paréntesis la fecha. Aquí es muy importante anotar el día, el mes y el año en el que se está realizando esta actividad, en los casilleros que vemos debajo correspondientes, ¿no? Cuándo, en qué fecha se realizó la consulta médica, cuándo se entrevistó la enfermería, cuándo se le realizó la entrevista por parte de enfermería, la entrevista que realizó por parte de trabajo social, cuándo se hizo la visita domiciliaria y si se le ha dado o no la charla educativa al paciente. Okay, es muy importante colocar el nombre y la firma responsable del egreso, ¿no? Perdón, del ingreso del paciente. Anotar con letra clara, legible, nombres y apellidos completos del responsable del ingreso del paciente y la firma, es decir, cuando el paciente inició el tratamiento. Asimismo, en la cuestión del egreso del paciente, ¿okay? Firma del paciente, nombres y apellidos completos. Bueno, eso ha sido nuestra presentación sobre la cartilla para el control y administración sobre el tratamiento de tuberculosis, cómo es la forma correcta o adecuada de llenar esta cartilla. Espero sea de su agrado y les ayude mucho esta información. Muchas gracias.